más el inicio del evento. Vamos a ir presentando, antes de dar inicio a la presentación, del diputado economista Ángel Alvarado, fundador, con una iniciativa muy buena que es el Observatorio Venezolano de Finanzas. Vamos a hacer una breve presentación del Fondo de Egresados, Fondo de UCAVista, de Egresados para la Excelencia de la Escuela de Economía, Excelecon, que ha venido realizando esta serie de iniciativas desde el último año de pandemia. Ya esta es la séptima oportunidad en la que nos vemos en este tipo de espacios. Hemos tenido ya más de 350 asistentes a nuestros eventos y hemos recaudado más de $2.500 también en participaciones en estos espacios. Y bueno, apostamos porque siga prevaleciendo la iniciativa del Fondo de Egresados y de este tipo de espacios como el Café Con. Gracias, Ángel, por estar hoy acá con nosotros. Vamos a presentar entonces brevemente a Excelecon. Al final, bueno, Excelecon tiene el propósito de crear una comunidad unida de alumnos, egresados y profesores vinculados a nuestra escuela, y en eso también incluyo amigos y cercanos de la Escuela de Economía, no solamente personas que se hayan formado acá, sino que hayan pasado por algunos años en la universidad. Fue el caso de Miguel Rodríguez, que lo tuvimos en 2 eventos que fueron bastante exitosos, los últimos que hemos hecho en esta modalidad de Café Con, y en esta misma tónica pues tenemos a Luis García Montoya, que también estuvo en este espacio como amigo de nuestra escuela, y a tantos otros asistentes que han venido a estos espacios en calidad de amigos y cercanos a la Escuela de Economía. La misión y visión de Excelecon es, al final, generar recursos financieros y humanos para conservar a la UCAP y a la Escuela de Economía en el mantenimiento de la excelencia y la preparación integral como estudiantes de nuestra escuela. La visión es convertirse en un factor clave en el posicionamiento de la Escuela de Economía como la mejor del país y como referencia para otras universidades de Venezuela y otros países de la región. El convenio y el que nos dio, digamos, fundamento como institución fue firmado el 5 de diciembre de 2019. Ahí de manera oficial se estipularon los reglamentos y la constitución y la relación al final de Excelecon con la escuela y la universidad. A partir de entonces hemos estado fungiendo un rol fundamental en la recaudación y la posibilidad de otorgar bonos al personal tiempo completo y administrativo de nuestra escuela. Desde su conformación, Excelecon ha recaudado más de $30.000 y hemos brindado al profesorado y personal administrativo de la escuela más de $22.000 en bonos. Hemos estado en todo este tiempo planificando una serie de iniciativas y eventos, y acá un breve recuento de los que hemos realizado. Como les decía al principio, hemos venido realizando café con estas actividades que desde que empezó la pandemia nos han permitido conectar con un grupo cada vez más amplio de egresados, alumnos y amigos de la Escuela de Economía. Hemos tenido en esta iniciativa a Francisco Monaldi, Alejandro Grisanti, Antonio Trujillo, Miguel Rodríguez, Luis García Montoya y Hugo Faría, reuniendo, como lo decía antes, a más de 300 egresados y amigos de nuestra escuela entre sus participantes. Además, estamos promoviendo la ampliación de la línea de economía conductual en el programa y el pensum de la escuela para buscar el reforzamiento justamente de esta materia, que está muy en consonancia con la mayoría de los programas de economía en el mundo. La idea es aumentar las suscripciones a journals, capacitaciones a profesores, la promoción de investigaciones en esta área e incluso becas a estudiantes interesados en cursar la materia. Además, estamos realizando foros con ponentes internacionales especializados en el área. Esto ya pasó el primero de ellos en septiembre pasado. Adicionalmente, hemos iniciado apoyos al proyecto de servicio comunitario de la escuela para contar además también, es una ayuda retribuida hacia ambos lados. Recibimos de ellos apoyo para la realización de actividades de Excelecon y por nuestra parte le damos la posibilidad de cumplir con los proyectos de servicio comunitario ahora complicados por el mismo evento de la pandemia. Adicionalmente tenemos un acuerdo, hemos llegado recientemente a un acuerdo con Project Syndicate, la página en la que publican una enorme cantidad de líderes mundiales, manejadores de políticas públicas, y ello lo hemos logrado con una coordinación directa con Project Syndicate que nos permite un acceso gratuito a la página web, de forma que todos los estudiantes, no solamente de la escuela, sino toda la universidad y los profesores pueden ingresar al contenido exclusivo de la plataforma, y estamos trabajando ahora en una extensión de plazo permanente, ¿no? Ahora tenemos esta extensión por un año. Adicionalmente, estamos trabajando en la entrega de nuevos premios. Excelecon está creando 2 premios para 2021 que compensen o reconozcan la excelencia docente y la investigación gracias a la contribución
de egresados que directamente han apostado por este proyecto para nuestra escuela. Además, hemos garantizado o cerrado ya nuevas alianzas con organizaciones de carácter estudiantil en la idea de seguir apoyando la formación integral de nuestros estudiantes. Se ha llegado a acuerdos con el Centro de Estudiantes para la promoción y diseño de eventos en conjunto y también con IESEC UCAP para promover y brindarles beneficios a nuestros estudiantes y egresados, no solamente dentro de Venezuela, sino también con la posibilidad de realizar programas de formación fuera de nuestras fronteras. Además, hemos estado en la conformación de un equipo de líderes. Realizamos el año pasado, en diciembre, el lanzamiento del proyecto de líderes de promoción. Hemos tenido ya 16 líderes que son los representantes de la promoción para el Fondo de Egresados y nos permiten conectar de una manera mucho más eficaz y rápida con sus promociones. La idea es que con ello se profundice no solamente estos canales de comunicación que comentaban, sino también la base de datos de egresados, que al final es el principal activo que quiere concretar Excelecom. Y además hemos buscado fervientemente y por muchas vías la oportunidad de conocer cuáles son las demandas de los estudiantes, cuáles son los requerimientos que tienen los profesores, y para ello hemos estado realizando encuestas con ayuda de un consultor que nos permitan ver y conocer la opinión sobre el rendimiento y el apoyo de la escuela de estas dos puntas, al final estudiantes y profesores, que son parte del día a día o la cotidianidad de la escuela, y así también pensar en sus propuestas como parte de nuestro plan de trabajo de cara a los próximos 2 años. Por último, hemos estado promoviendo la apertura de más y más canales de pagos, entre ellos sobre todo los pagos de métodos recurrentes. El año pasado a finales terminamos abriendo la opción de PayPal en pagos recurrentes y tenemos ya planes activos para esta misión de conseguir que tengamos al menos los gastos fijos que garantiza Excelecom, que son en bonificaciones a la escuela de economía, a su personal administrativo y tiempo completo, a través del espacio de PayPal. Y este año también inauguramos Patreon, que nos permite una alternativa similar con una plataforma distinta, Patreon, que también es muy conocida fuera de nuestras fronteras, y pensamos que también era una herramienta válida para esta misión al final de generar pagos recurrentes. Adicional a eso, tenemos cuenta en Facebook, BNC, People Pay y Urigi como mecanismos de pagos alternativos. Sin más que agregar, y para empezar ya ahora sí con la presentación de nuestro invitado de hoy, les damos las gracias a todos y la bienvenida para este espacio de nuevo, que es con la idea de compartir entre egresados y amigos de la Escuela de Economía. Ahora sí le dejo el espacio a Ángel, voy a dejar de compartir pantalla. Y presento a nuestro invitado de hoy, que es el diputado Ángel Alvarado, economista, egresado de nuestra casa de estudios. Además tiene una maestría en estadística en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido pues también un egresado que ha estado siempre pendiente de nuestra escuela y ha estado en constante vinculación con varios de los miembros del fondo de egresados que representamos acá, por cierto, y olvidaba presentar a Isabel Cristina Costa, que es vicepresidenta del fondo, Juan Ignacio Aristiqueta, presidente del fondo, Luis Morales, secretario del fondo de egresados, Eleonor Oropesa, colaboradora permanente del fondo y la mejor en la organización de eventos y el montaje de los ponentes que tenemos siempre, Camila Colmenares, que es nuestra coordinadora de comunicaciones, María Alejandra Paulini, que es una colaboradora constante del fondo de egresados y es la directora de la escuela, y yo, que Jesús Palacios, que soy el tesorero de la escuela, del fondo de egresados. Entonces, bueno, con esta presentación dejo a Ángel ahora sí en su espacio. Ángel, tu espacio de egresados de la Escuela de Economía, y te dejo a ti con la palabra ya. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar acá en la Escuela de Economía. Siento que estoy en el módulo 2. Hace poco alguien me preguntaba si yo sabía dónde queda el hermano Lance, y decía, por supuesto que sí. Ahí pasé muchísimo tiempo en el módulo 2, así que estoy muy contento de estar acá nuevamente. Me siento en el módulo 2 y estar con ustedes, ¿no? Con tanta gente querida. Recordando, bueno, preparando esta presentación, se me vinieron a la memoria, bueno, Rafael López Casuso, que tanto disfruté yo de sus clases, y todos, ¿no? Todos los que estamos aquí lo recordamos, tal vez somos un poco mayores, ¿no? El mismo padre Sucre, ¿no? Y eso, bueno, tengo mucho que agradecerle a la escuela, a mis profesores. Algunos los veo por ahí conectados, otros que andan por allí, me toca interactuar constantemente con ellos, así que
Agradezco mucho la invitación y felicito a todo el equipo promotor de Excelecom con esta iniciativa, que es esa Venezuela resiliente, que tiene autopropulsión para no vencerse, ¿no? Y bueno, también invito a todos a que sigamos en este esfuerzo apoyando a la escuela. Eh, Además, con motivo de esta reunión, me ha animado a hacer un aporte sencillo de un diputado que es el peor pagado del mundo, pero bueno, ha aportado unos $100 y la idea es que ustedes también se animen, los que están conectados, los exalumnos, a apoyar a la Escuela de Economía de UCAP para apoyar a los estudiantes, apoyar a los profesores y mantener la excelencia académica. Yo el día de hoy quería presentarles algunas cosas, algunas ideas, por supuesto, para una discusión. Estos son temas bastante álgidos que están sobre el tapete de la vida económica de Venezuela y, y que he venido trabajando desde el observatorio y también he trabajado junto a otros colegas, tanto dentro y fuera de Venezuela, algunos del UCAP, otros no del UCAP, de hacia dónde está yendo Venezuela, ¿no? Porque definitivamente Venezuela es un país que no deja de sorprendernos. Cuando pensamos que hay cosas imposibles, pues pasan cosas que no parecían posibles y creo que eso también es una invitación a siempre estar soñando, a siempre estar luchando, porque esto es un país donde siguen pasando cosas que no estaban previstos por nadie, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en la primera fila de muchos acontecimientos, de ver desde una mirada de economista muchas de las cosas que pasan, de la gente que pasa por este país, de la gente que opina, de la gente que toma decisiones, y también de estar interactuando con muchísimas personas. Y bueno, yo en el año ya 2019 escribí un artículo para una revista que se llama Democratization, o Democratización, que es una revista que básicamente estudia el proceso de democratización venezolano. Y escribí sobre, bueno, que aquí está ocurriendo algo, ¿no? Desde el punto de vista económico, que no parecía posible hace el año 2013, 2014, y que estaba empezando a ocurrir a partir del año 2018, 2019. Y eso, una especie de transición económica o cambios económicos que se aceleraron especialmente con la política de máxima presión de Trump a partir especialmente de agosto del año 2017. Por supuesto que, bueno, todo esto yo lo viví muy de cerca, también todo lo que se le decía al chavismo de lo que estaba pasando en Venezuela y lo que iba a pasar. Y esta política de máxima presión que buscaba generar un cambio económico, un cambio político en Venezuela, rápido, porque así estaba diseñado, terminó generando una gran presión sobre la vida económica de Venezuela, que terminó reventando varios controles que existían en la economía y que pasamos del dólar criminal al dólar es una bendición, pasamos del control rígido de precios y cambio a una zona completamente gris de la economía venezolana. Y yo escribí en ese artículo que eso me recordaba a Stalin, ¿no? Que básicamente Stalin soltaba el poder económico para retener el poder político. Y que esa transición, esas medidas, no hace una economía liberal, ¿no? Porque ya hablaremos un poco de eso, pero sí hace algo distinto. Se me parece mucho a la nueva economía política de Stalin de los años 20, en la cual, bueno, básicamente se soltaba el poder económico para retener el poder político. Y eso podía ser un repliegue táctico, no tenía por qué ser algo de largo plazo, pero eso es algo que está ocurriendo en Venezuela y algo que parecía imposible después de todo lo que se dijo durante tanto tiempo y que se destruyó la economía del país. En este momento teníamos lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, a algunas personas los llena de profundo optimismo, a otras personas las llena de profunda suspicacia, pero que en definitiva está dando que hablar. Eh, Tenemos esas publicaciones recientes de Bloomberg, por ejemplo, de empresarios petroleros viniendo a Venezuela, la adquisición de Corimón, de Seguros Caracas, de Cargill, y bueno, y tantas otras cosas, 120 bloques petroleros que no sabemos exactamente cuál es el destino, pero que en definitiva pareciera que están puestos allí sobre el tete para la inversión extranjera,
en un proceso completamente opaco y desconocido, que la verdad es que yo ni siquiera, yo no conozco, y que mucha gente que puede estar, debería estar viendo, haciendo seguimiento de esto, tampoco lo sabe, está mostrando pues que ha habido una aproximación mucho más pragmática a Venezuela. Y por eso quise poner aquí como tercer personaje invitado para este comienzo a Rómulo Gallegos, ¿no? Tenemos a Stalin, a Trump y a Rómulo Gallegos, porque Rómulo Gallegos dijo algo que a mí me parece que define claramente al venezolano, al iberoamericano, pero especialmente al venezolano, que es que el venezolano es presumido y pesimista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el venezolano un día piensa que esto está listo, ya esto es una economía de mercado, aquí lo que hay que invertir, hacer negocios, y al otro día dice esto es imposible, aquí no hay nada que hacer, y pasa de un estado al otro sin solución de continuidad, de un día para otro, ¿no? Siempre he dicho que es como el estudiante que dice, no, matemática, econometría, eso, estadística, eso está listo, ¿no? Y vas al examen y sale raspado. Y dice, bueno, es que la estadística es imposible. Y la verdad es que ni es ni una cosa ni lo otro. Somos un país que va a veces del pesimismo a la presunción demasiado rápido. Y creo que al estudiar estos temas de si está habiendo una transición económica en Venezuela, a veces caemos en esos extremos, ¿no? Una presunción de que esto ahora es una cosa nueva, distinta, o al otro que dice esto es imposible, esto nunca va a cambiar. Y creo que ambas posturas pueden ser erróneas, ¿no? Por eso creo que estos tres personajes nos pueden ayudar a entender un poco cómo llegamos hasta acá y de qué estamos hablando, ¿no? O a qué nos estamos enfrentando. Como último punto, el tema de que fundé hace unos 6 meses atrás, junto a José Guerra especialmente y Alfonso Marquina, fundamos el Observatorio Venezolano de Finanzas, junto a otra gran cantidad de venezolanos excepcionales, economistas, con el fin de darle seguimiento de la actividad económica en Venezuela, el índice de precios, remuneraciones, para hacer seguimiento a estas variables que son fundamentales para entender la economía de hoy. Yo, removiendo algunos papeles durante esta pandemia, me encontré con una carta que le escribía Nelson Merente el 8 de diciembre del año 2016, en el cual le decía básicamente que si no había un cambio en lo que está haciendo el Banco Central en ese momento, 2016, no había sanciones, no había política máxima presión, creo que Trump ni siquiera había tomado el poder, le decía que Venezuela había una hiperinflación y que si ellos no iban a publicar más la cifra de inflación, había que buscar alguna solución, que es lo que yo planteé en la Comisión de Finanzas, y por eso empezamos el observatorio. Así que lo que estamos viviendo es una crisis anunciada, una crónica, una muerte anunciada, y lo que ahora vemos es un acomodamiento sumamente peculiar, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos observando? Bueno, estamos observando que tenemos un gobierno que ocupa el poder, en este caso Nicolás Maduro, que por un lado empuja a ciudades comunales mientras habla con Wall Street. Esas son las grandes contradicciones que uno se encuentra cuando uno trata de entender este modelo. En este momento hay una gran crisis de identidad en el oficialismo, y Venezuela entonces poco a poco empieza a ser manejado nuevamente como una hacienda, ¿no? Como una hacienda particular. Recordemos que esa es la definición que se le daba al manejo económico que decía Gómez de la economía venezolana. Y no debemos de recordar que también cuando Venezuela era manejado como una hacienda, vinieron muchísimas inversiones extranjeras, americanas especialmente, a explotar los campos petroleros venezolanos. Pero en definitiva, sin ningún tipo de reconocimiento del ciudadano, sin derechos políticos, ¿no? Y pareciera entonces que estamos transitando ese camino hacia un crony capitalism o un capitalismo de compinche, o no quiero meter muchas definiciones acá, pero sí a un tipo económico que no parece ser una economía liberal, con derechos ciudadanos para todos, sin una democracia liberal, sino algo que se parece más a un modelo asiático, ¿no? Sabes muy bien que el funcionamiento de los mercados no ocurren en la nada. Los mercados necesitan las instituciones para funcionar bien. Y por eso, cuando uno trata de ver qué está pasando en la economía venezolana, a veces uno, bueno, ve como algunos chispazos de cosas que están ocurriendo. Pero cuando uno va a los índices internacionales de propiedad privada, Venezuela sigue estando de último. Por ejemplo,
ejemplo, en el Fraser Institute. En derechos económicos, en derecho de propiedad, pues sigue estando en los últimos puestos. Y lo que queda claro es que Estado de Derecho, sistema judicial, independencia del sistema judicial, transparencia, elecciones libres, sigue estando en los últimos lugares. Porque a pesar de que pueda haber una desaplicación de algunas medidas, todavía estamos muy lejos de pensar de que estamos en una economía realmente funcional. Y por aquí quería empezar, ¿no? Sin duda alguna hay una reestructuración que está ocurriendo, desaplicación del control de precios, desaplicación del control, libre circulación de monedas, creación de una ley antibloqueo que vulnera el 302 constitucional, que tiene que ver con la propiedad pública de PDVSA en la asamblea electa el 6 de diciembre, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, aquí sin duda alguna hay un deseo de reestructurar. Entonces, bueno, yo desde el año 2016 que soy diputado, siempre, desde que estaba ahí en el hemiciclo, cuando nos encontramos con el chavismo, yo hablé muchísimo con el chavismo. E incluso en ese momento, 2016, planteándole la necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional, porque si no, Venezuela iba a una hiperinflación. Y me acuerdo que, no voy a decir el nombre, pero un diputado muy influyente del chavismo, el líder, en ese momento me decía, no, pero eso sería renunciar a nuestra esencia, ¿no? Para terminar el año pasado pidiendo fondos al FMI. Entonces hay una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Y esa reestructuración está ocurriendo, ¿no? Como decía, precios, cambios, bueno, bajada de aranceles, entrega, o estaba leyendo en este momento que entregaron no sé cuántas hectáreas, más de 1000 hectáreas de una empresa, de unas tierras expropiadas en Yaracuy, a una empresa vietnamita. Eso venimos escuchando con alianzas público-privadas en portuguesa. Estamos escuchando también una flexibilización del mercado de la industria de hidrocarburos. Entonces hay un deseo de una reestructuración. ¿Qué impedimento veo yo en ese camino, ¿no? Yo veo que hay una base legal muy débil, porque en definitiva tú dices, bueno, yo voy a un nuevo esquema económico, pero ¿dónde voy a ir yo, por ejemplo, si sufro una expropiación? Venezuela, Maduro no está representado en el CIADI, por ejemplo. O voy a ir al Tribunal Supremo de Michael Moreno a resolver una disputa. Es decir, estamos en una situación que todavía estamos muy lejos de pensar que hay una transición tal cual como uno la esperaría, ¿no? Y creo que el gran impedimento es de la base legal, la legitimidad legal en la cual están ocurriendo estos cambios, ¿no? Que en definitiva generan unas barreras a la entrada sumamente importantes, con todo lo que esto tiene que ver con falta de transparencia y corrupción. Entonces creo que en este punto de la base legal es donde está el gran impedimento, sobre todo para empresas europeas y empresas americanas, de tratar de atraer realmente inversiones extranjeras a Venezuela. En definitiva, porque está fuera de cualquier marco de protección legal y de protección de inversiones que ha tenido Venezuela históricamente y que fueron los que permitieron, por ejemplo, la apertura. Entonces, esta debilidad legal en la cual tú tienes en este momento una asamblea reconocida por una parte del mundo y otra asamblea reconocida por otra parte del mundo, y sobre todo una gran zona gris en la cual pues nadie reconoce nada, genera un gran problema para generar confianza, que sabemos muy bien que es un requisito fundamental para la atracción de inversiones de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, si hay 120 bloques en Monagas o en el oriente del país que están siendo colocados para susceptibles de concesión, ¿quiénes entran? ¿Hacia cuáles mercados? ¿Cómo te mueves? ¿Bajo qué regulación? ¿Dónde dirimes los conflictos? ¿Dónde dirimes los problemas? ¿No? Entonces, digamos, no es lo mismo meter digamos, $100, 200, estamos hablando de millones, que requiere una base legal que en este momento no tiene el país. Entonces, ese camino de esa reestructuración a la cual estamos en este momento, esa apertura, presenta problemas sumamente serios, al menos en el corto y mediano plazo, en mi opinión. Que en definitiva requieren una base legal que responde a intereses personales, de amistad, de conexiones, de que yo conozco, de que soy amigo, y que no es suficiente para hacer una apertura real.
y que en cualquier caso permitiría una apertura para los amigos, una apertura para los compinches, una apertura para aquellas personas que están suficientemente conectadas para funcionar en ese ecosistema. Y esto pues genera una gran cantidad de inconsistencias, una gran cantidad de problemas, y por eso yo no sería tan optimista como se presentan algunos agentes en Venezuela, como para pensar de que ya hay una apertura ocurriendo, porque tienes estos dos problemas sumamente serios, estos dos escollos de confianza y de la base legal que genera esa confianza que en este momento no tienes. Aun cuando la base legal fuese legítima, todavía tienes un problema de confianza. No se diga ya cuando la base legal viene de un poder que está disputado o que se considera ilegítimo. Uno dice, bueno, si nosotros llegásemos a esa apertura que está enfrentando el oficialismo en este momento, ¿a qué tipo de modelo iríamos, no? Y sin duda alguna parecería un modelo parecido al asiático, chino, en mi opinión, o vietnamita, ¿no? Cuando yo visité Singapur en el año 2019, yo cuando apenas aterricé, lo primero que te dicen es que si llevas droga es pena de muerte, ¿no? Entonces lo primero que te lo dicen en inglés y después te lo dicen en chino, ¿no? Y tú dices, bueno, ya quiero que vuelvan a decir eso que dicen de pena de muerte, porque a veces tú sabes que están diciendo que después lo dicen en chino, ¿no? Y cuando estaba en Singapur, me entrevisté con el presidente del Parlamento de Singapur, y bueno, yo le decía, mira, pero ¿cómo es posible que ustedes, el partido Lee Kuan Yew, ustedes siempre ganan las elecciones? O sea, eso va contra la naturaleza humana. Y yo le decía, ¿cómo explicas tú que ustedes ganan siempre la elección y que tienen el control siempre de todas las instituciones? Y él me dice, bueno, es que nosotros somos tan eficientes que entregamos todo lo que ofrecemos. Todo lo que ofrecemos en el programa de gobierno lo hacemos posible, ¿no? Con una burocracia sumamente tecnocrática y preparada. De hecho, el primer ministro es el hombre mejor pagado del país. Mentira, el primer ministro es el que es electo por el Parlamento. Estoy hablando del jefe del partido Lee Kuan Yew, que era el jefe en el Parlamento, es decir, el jefe de la fracción, ¿no? Entonces, este jefe de la fracción me explicaba esto, y yo le decía, bueno, mira, la verdad es que eso es imposible, ¿no? O sea, eso tú me das una explicación, pero tú eres un régimen de partido único, ¿no? Diseñado para un partido único, ¿no? Y ese es mi gran temor actualmente en Venezuela, ¿no? Que estemos yendo, desde el punto de vista político, a un régimen de partido único, con un sector privado que es más fuerte. Lo que pasó en China a partir de las reformas de Deng en el año 78, con la anuencia de los Estados Unidos, especialmente impulsadas por Henry Kissinger, era básicamente ir a una China integrada en el mundo, con acceso a los mercados internacionales y también los mercados financieros. Y eso permitió que ese sector privado, que era menos del 20% en el año 78, en este momento haya crecido y esté interactuando con el Partido Comunista Chino, ¿no? Estos son los dos elementos del modelo chino, ¿no? Que más o menos uno puede definir el partido único y sector privado, es decir, muy pocas o restringidas libertades políticas, por no decir que no hay libertades políticas, con libertades económicas en la cual el partido prela sobre el sector privado. Aunque están aquí interactuando en este gráfico, al final el partido está sobre el sector privado. Y el sector privado se somete al Partido Comunista Chino. Y el sector privado, en cierta manera, tiene y debe ser obediente al Partido Comunista, a la línea del Partido Comunista Chino, para funcionar. Con lo cual, tú terminas generando un sector privado obediente, un sector privado dócil, un sector privado que no compromete la viabilidad del sistema político. Chen Yun, uno de los de los planificadores de la economía china, Chen Yun decía, si la jaula es muy pequeña, el sector privado se ahoga. Y si la jaula está abierta, el sector privado escapa. Es una metáfora interesante, ya que en este momento se habla tanto de jaulas en este país, que refleja un poco cuál es la filosofía que mueve este modelo, ¿no? Al final, el sector privado no puede estar ahogado como estaba en el año 2013, 2014 en Venezuela, pero tampoco puede ser un sector privado completamente libre, ¿no? Y eso un poco refleja lo que está en la esencia del modelo, ¿no?
Luego, en el caso de China, tienes un sistema, una burocracia tecnocrática muy profesional, con mucho poder, con mucha discreción, lo cual genera grandes oportunidades por una corrupción que se vuelve crónica y que eventualmente va generando una gran brecha social entre la nomenclatura del partido, inscrita en la burocracia y en el sector privado, y el resto de la población, especialmente rural, que bueno, tiene una calidad de vida muy diferente y cada vez en términos relativos mucho más pobre con una brecha social que se incrementa, que a partir de las reformas de Deng eso se ha ido bien. ¿Qué pasa? Aquí hay muchísimas interrogantes. Antes de empezar esta exposición, estaba hablando Joe Biden sobre China. Está hablando que, digamos, básicamente que China no puede seguir así lo que le da la gana, que no van a permitir que sea la primera potencia mundial. Y bueno, esto, más allá de la tesis de Tucídides, de que cuando un poder emergente se enfrenta con un poder consolidado, termina en una guerra, al final, el gran tema con el modelo chino, que es una economía que tiene un ingreso per cápita por encima de $8.000, que es una economía pujante, insertada en los mercados, con gran influencia en América Latina, en África, con su gran proyecto de hacer puertos por todo el mundo, es qué tipo de imperio estamos enfrentándonos, ¿no? Y si ese partido único, el sector privado va a crecer tanto que va a ser capaz de romper el equilibrio autocrático que ha generado el partido único. Por ejemplo, Hu Jintao, antes de Xi Jinping, hizo grandes esfuerzos por hacer que el Estado de Derecho fuese, bueno, funcionara en China. ¿Por qué lo hacía? Porque el sector privado requería un Estado de Derecho mucho más estable, mucho más claro en sus normas y un Estado de Derecho más al tipo occidental. Y hubo reformas en Hu Jintao para ir un sector, para reformar en el Estado, manteniendo el partido único y generar mayores libertades políticas, ¿no? En cuanto que tengo un Estado de Derecho más sólido, ¿no? O los mismos esfuerzos de Xi Jinping, ¿no? Con el caso de la corrupción, por limitar el poder discrecional de la burocracia, tratando de ganar en libertades políticas, ¿no? Entonces aquí tienes dos variables que se van moviendo. Cuando uno corre modelos de GDP, de crecimiento, y tú metes variables institucionales económicas, variables institucionales políticas, las dos son determinantes, ¿no? sobre el crecimiento de un país. Y China está demostrando que se puede crecer sin tener libertades políticas plenas, ¿no? Un poco rompiendo la tesis de Acemoglu, de que, bueno, una autocracia como China, con instituciones excluyentes, aunque sean de mercado, aunque sean correctas, desde el punto de vista de la institucionalidad económica, no necesariamente va a llegar un momento donde va a dejar de crecer, ¿no? Y bueno, eso lo estamos esperando desde el año 2012, que Acemoglu publicó su libro y todavía no llega. China sigue creciendo, ¿no? Y pareciera entonces que más bien se está aplicando la teoría de la convergencia, que va hacia un poco lo que aprendimos del modelo de Solow, ¿no? Entonces, parece que China está demostrando que solo la institucionalidad económica basta, ¿no? Eso lo está demostrando no solo China, está demostrando también Singapur, está demostrándolo Vietnam, está demostrándolo Malasia. Y yo con esto no quiero hacer una defensa del modelo, para nada, porque al final yo soy el máximo perjudicado del partido único, ¿no? Pero lo que estoy diciendo con esto es que un poco los economistas siempre hemos dicho bueno, que el mercado puede funcionar con partido único, pero por un poco tiempo, ¿no? Que no siempre, ¿no? Y que primero es la democracia, que genera derechos de propiedad, que los derechos de propiedad generan inversión en capital físico y capital humano, y esto genera crecimiento económico. Básicamente esta es la tesis de Montesquieu, de Smith, de Buchanan, Tullock, North, Acemoglu, Jones, bueno, Easterly, Roderick, o sea, todo eso que hemos estudiado durante tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, había autores como Barro, Lipset y otros más, pero sobre todo Barro y Lipset, que se me vienen ahora a la mente, bueno, que es más bien la teoría de la modernización, es decir, primero generas crecimiento económico y luego tienes democracia, ¿no? Y esto es sumamente delicado, ¿no? Cuando uno entra en estos debates de qué es primero la democracia o el crecimiento económico, y sobre todo estos temas de tipo de argumentos cuando se empieza a hablar del modelo chino o los modelos asiáticos de Europa del Este, ¿no?
Muy bien. Dicho eso, y pensando en este modelo chino, y pensando que eso es lo que me parece a mí tienen en mente los que en este momento están haciendo reestructuración o reformas dentro de la economía venezolana, un poco les quiero contar qué hago yo, ¿no? Y yo soy de los que cree que esto es sumamente peligroso, ¿no? Este tipo de modelos, ¿no? Que es un poco, no te metas en política, la política es algo cochino, es algo malo, la política es para gente un poco deleznable, como ocurría durante la época de Pérez Jiménez o la época de Juan Vicente Gómez, ¿no? Y Venezuela puede ser entonces manejada como una hacienda y esa hacienda puede generar crecimiento económico, ¿no? Y en cierta manera, la animadversión que tenía Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, incluso Rafael Caldera, hacia la empresa privada tenía que ver con esa animadversión en cuanto que ellos veían que eran el sostén de la dictadura de los años de Gómez y sobre todo luego de Pérez Jiménez, ¿no? Porque tienes un país donde el propietario de la renta al final es el Estado, y ese Estado entonces se puede hacer totalmente o muy, muy poderoso, tanto que puede tener un partido único y repartir luego las riquezas con un sector privado dócil, un sector privado que, bueno, que si hay crecimiento económico tal vez no le interesa tanto, o que alguna parte del sector privado no le interesa tanto la libertad de expresión o los derechos humanos o bueno, las libertades políticas, ¿no? Y yo soy de los que cree que la libertad, por eso la arrebata la gente común, ¿no? La libertad tenemos que ganarla, ¿no? Y si vamos hacia ese modelo, tenemos que hacer una lucha muy importante como sociedad para arrebatar derechos políticos y para ganar la libertad política. La libertad es un proceso que requiere organización, requiere participación, requiere empoderamiento, ¿no?, de la sociedad. Yo he trabajado mucho en Petare, por allí fui electo diputado y, y me he dado cuenta que la democracia requiere una sociedad movilizada. La democracia nadie te la va a regalar. La democracia no va a llegar del cielo, ¿no? La democracia requiere una sociedad movilizada con ciudadanos que participen, con ciudadanos que se involucren en la política, que se involucren en la protesta cuando sea necesario, que voten para sacar al poder cuando sea posible hacerlo. Y mi experiencia en Petare me ha enseñado, y en Miranda, ¿no?, también, bueno, que la sociedad tiene miedo. Y yo les digo, bueno, ¿tienen miedo de qué? Perder una bolsa CLAP que no te llega sino cada 3 meses y que trae 4 productos y que al final tú no dependes de eso. Y sí, efectivamente, la gente tiene miedo de perder cosas que ni siquiera tienen, ¿no? Que son miedos subconscientes, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta que también existe un grupo que no se queda callado, de gente que se moviliza por sus derechos, que expresan lo que piensan, que es fundamental en un ciudadano, ¿no? Los griegos decían que el ciudadano es el hombre libre, el que dice lo que piensa, y el esclavo el que no dice lo que piensa, porque tiene miedo. Hay gente que no tiene miedo, gente que expresa sus sentimientos, que lucha por sus derechos, ¿no? Y típicamente esas personas son personas que pertenecen a grupos organizados de la sociedad civil, a grupos religiosos, a grupos políticos, a grupos deportivos. Eh, y eso requiere entonces que la democracia no es simplemente que se impone, la democracia requiere una cultura que hay que ir sembrando y sobre todo que hay que ir cultivando porque esas raíces están todavía muy profundas en el pueblo venezolano. Termino diciendo que para abrir espacio a las preguntas que quieran hacer, que el gobernante al final es como un bote que va sobre un río, ¿no? Y el río son los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden quitarle la base de sustentación al bote, el bote se hunde. Lograr esa acción colectiva de romper esos fundamentos que sostienen al bote, que navega sobre el ciudadano, requiere confianza en la sociedad, requiere un grandes niveles de cooperación y requiere una cultura política, una cultura democrática que sepa que son importantes, por supuesto, las libertades económicas, los derechos económicos, pero que también son y a veces son más importantes los derechos políticos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Gracias, Ángel, por la presentación bastante concisa, pero creo que dando en varios puntos claves. Mientras llegan preguntas del público, bueno, está abierto el espacio. Igual si alguien quiere participar de forma más rápida, levantando la mano, podemos darle de repente acceso al micrófono. Pero para ir avanzando un poco con la sección de preguntas, tú decías, Ángel, que, bueno, lo citabas, la frase de que
si la jaula es muy pequeña, el sector privado se ahoga, pero si es muy grande, se escapa. Y ahí muestra justamente cómo es esa tensión que tiene el gobierno con permitir que un sector privado se empodere excesivamente y se convierta en un enemigo también de la propuesta al final del gobierno como partido único. Pero tú no crees que ahí precisamente, es decir, en esta estrategia un poco solapada que tiene ahora el sector privado, representado algunos actores de Fede Cámara, o con industria, otros sectores que han estado en reuniones abiertos a pensar en operar en simultáneo con el régimen que está, pues, o sea, que al final es el gobierno que de facto está gobernando en el país, no permitirá igual en el mediano plazo conformar un sector privado fuerte que de alguna forma sí implique para el gobierno un contrapeso dado la caída y el colapso de los ingresos que tiene el gobierno. O sea, a pesar de que el gobierno no promueve esa estrategia, eso pasó, por ejemplo, en Rusia con la perestroika. Y bueno, ¿por qué pensar que no puede ser un modelo que tienda más hacia la perestroika, a pesar de que no estamos viendo un glasnost aquí consolidado? ¿Y por qué pensar que el modelo gira en torno a lo que se vio en Asia? Sí, bueno, mira, pero no hablé de Rusia, ¿no? En Rusia terminó mal, ¿no? Terminó muy mal. Bueno, sí. Terminó un sector, digamos, sí, terminó sumamente mal porque no simplemente era el mercado, hacía falta instituciones, ¿no? Y hacía falta instituciones políticas. Así que un poco mi punto es que, volviendo a Rómulo Gallegos, no podemos ser presumidos, pero tampoco podemos ser pesimistas, ¿no? O sea, la tarea no está hecha. No podemos pensar de que ya se abrió una economía, ya se abrió un sector. Venezuela sigue estando entre los últimos lugares en libertad económica, el Fraser Institute, último lugar en libertad monetaria, último lugar en el mundo, ¿no? En protección de los derechos de propiedad. Es decir, pues no, o sea, aquí no se puede hablar de que hay una apertura como tal, ¿no? Hay algunos señales, pero todavía no se puede pensar de que esto está listo. Y precisamente por eso es que digo que hay que tener mucho cuidado de pensar de que únicamente con que haya libertades económicas basta, ¿no? Creo que la lucha tiene que ser también por las libertades políticas. Y un poco lo que estoy advirtiendo no es que alguien esté haciendo algo bueno o algo malo, simplemente estoy advirtiendo una tendencia que puede generar problemas en el largo plazo o en el mediano plazo. Cuando tú planteas el tema de la jaula, por supuesto, el tema de la jaula presenta, es un símil que no es mío, ¿no? Es del chino que hizo uno de los planes quinquenales. Yo a veces digo, bueno, entonces, si tú estás dentro de la jaula no te la van a abrir. Entonces, tú tienes que hacer que la jaula sea más grande hasta reventar la jaula. No te queda otra, ¿no? Como sector privado, ¿no? Lo que tienes que tener claro es que también mientras buscas libertades económicas o derechos económicos, tienes que buscar derechos políticos. No te puedes olvidar. Y por eso citaba lo que ocurrió durante sobre todo la dictadura de Pérez Jiménez, de Juan Vicente Gómez, porque durante la dictadura de Pérez Jiménez tuviste un sector privado en Venezuela con personajes como Eugenio Mendoza, como Blas Lamberti, que luchaban por libertades económicas, pero también luchaban por libertades políticas. Y creo que en este momento hay que tener esa combinación para tratar de arrebatar la libertad por completo. Y no pensar que únicamente es un tipo de libertad y otro tipo de libertad no basta. Porque en ese sentido vas a mantenerte siempre en la jaula. Gracias, Ángel. Levantó la mano Oscar Rosales. Si quieres hacer tu participación prendiendo el micrófono, Oscar, pues... Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, y gracias, Ángel, por tu valioso tiempo. Yo creo que también me leí el mismo artículo de Bloomberg que leíste tú. En ese hacían como una referencia a que ahorita hay un dilema, que básicamente en Venezuela hay activos que están bastante subvaluados, pero que los inversores enfrentan un dilema, que si entran muy temprano, puede que se quemen las manos porque el expansión económica, o sea, bueno, las libertades puede que se reviertan, y si entran muy tarde, pues que los activos se pongan muy caros porque todo el mundo se los lleva. Si entiendes ese dilema que enfrentan, ¿qué dirías tú que señala que es muy temprano para invertir o quizás ya es muy tarde? Bueno, sí, preguntas importantes, ¿no? Bueno, Bloomberg ha tenido varios artículos, ¿no? No solo uno, yo creo que son como ya 3 o 4. Sí. Yo creo que el hecho de que Bloomberg esté en Venezuela muestra el interés que despierta Venezuela y sigue despertando en el mundo. Y por supuesto, el esfuerzo que hacen ciertos sectores en Estados Unidos, especialmente por
levantamiento de las sanciones y por abrir nuevamente la economía venezolana a la inversión extranjera, ¿no? Creo que como todo, ¿no? O sea, si tú entras ahorita, puedes tener grandes rendimientos, pero con alto riesgo, ¿no? Creo que no es ni bueno ni malo, simplemente depende tu disposición a tolerar riesgo y tal vez de prever un cambio político en el futuro. Por lo que vemos, no es que haya muchas personas entrando, ¿no? O sea, aquí en Venezuela es un país donde tal vez 9 dígitos, teníamos mucho tiempo que no se veían, y por eso es noticia, ¿no? Pero la verdad es que estamos hablando de cantidades todavía bastante marginales. No es lo que requiere Venezuela. Venezuela requiere muchísimo más y requiere no una inversión al mes, requiere muchísimos cheques de ese monto cada semana. Entonces, digamos, es difícil decirte si está entrando pronto, está entrando tarde. Creo que depende de la disposición de riesgo. Muchas de esas inversiones fueron proyectadas bajo el efecto Guaidó en el año 2019. Yo en el año 2019 me reuní con muchísimos inversionistas en Chile, en Argentina, en Perú, por decir países, o Colombia, y había una disposición de entrar en Venezuela y se generaron unos fondos para entrar en Venezuela en esa época, que luego no se concreta el cambio político en el horizonte temporal que te había fijado. Y esos fondos quedaron allí, y muchos de esos fondos entraron luego al país, bajo esta circunstancia de pandemia, aún no habiendo ocurrido un cambio político, entraron, básicamente porque los fondos estaban allí, es capital, en cierta manera, capital de riesgo, en algunos casos, personas que están dispuestos a tolerar ese riesgo, o excedentes que tienen algunas empresas chilenas, exceso de liquidez que requerían una inversión diversificada y por eso terminan entrando en Venezuela. Otras inversiones son de familias que siempre han estado en Venezuela, que nunca se han ido a Venezuela y que están adquiriendo, debido al riesgo país, algunos bienes a precios sumamente bajos. Así que creo que aunque se presente por estos medios internacionales como una gran noticia, una gran novedad, creo que todavía hay que aplicarle un poco nuevamente la dosis de Rómulo Gallego, de que no seamos tan presumidos, no seamos pesimistas, sino que busquemos un equilibrio en lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, ¿no? Gracias, Ángel, y a Oscar por la pregunta. Isabel Cristina Acosta, que es nuestra vicepresidenta de Excelecom, hace una pregunta por el chat, te la leo. Dice, ¿cómo ves la posibilidad de que se dé inicio a un proceso de privatización transparente y no discrecional? Bueno, Isabel, yo no veo mucho esa posibilidad en este momento, porque la ley antibloqueo está diseñada para ser así, porque tú estás protegiendo a unos inversionistas. O sea, la protección de inversiones es proteger al inversionista por la ley antibloqueo. No, ya no te va a proteger de mí, que soy un expropiador en serie, sino ahora te va a proteger del Tesoro americano, y por eso entonces se genera ese tipo de ley. La ley antibloqueo es una ley opaca, o sea, con un diseño institucional opaco, que, que complica muchísimas las cosas, muchísimo en este sentido cualquier operación. Y que yo no estoy viendo un proceso de privatización, sino lo que está ocurriendo allí es más bien alianzas público-privadas, en la cual no hay un cambio de propietario del activo, sino un manejo conjunto, donde el Estado deja la operacionalidad, o digamos, la operación de una empresa a un grupo, a un fondo o a una empresa privada, bajo un acuerdo público-privado, ¿no? de funcionamiento. No recuerdo el nombre que se le está dando, pero en ningún caso están planteando una privatización, y en cualquier caso esa operación en caso de que sea privatización, se busca bajo ese esquema de la ley que sea opaco, precisamente para proteger al inversionista. Sí, bueno, es la motivación de la ley antibloqueo precisamente, y lo que hace es más opacidad, menos transparencia para, al final, cómo es el manejo de los bienes públicos venezolanos. Ángel, es uno de los artículos de Bloomberg justamente que tú comentabas, han salido varios, ponía énfasis en que las privatizaciones masivas han llevado a que el salario promedio de los empleados públicos que estaban en estas empresas agrícolas, hoteleras, que el gobierno manejaba y que ahora está empezando a manejar en conjunto con algunos actores privados, han empezado a ganar un salario mínimo entre 60 y 80 dólares. Y ya, más allá de que es algo natural, o sea, la economía ya básicamente 60 y 80 dólares los valora muy mal en términos de bienes y servicios.
eso genera un impacto en términos de consumo en la economía, ¿no? Y el consumo suele ser el principal el mecanismo para incentivar la demanda agregada y por ende el Producto Interno Bruto del país. ¿Crees que eso tenga un impacto en la demanda agregada de forma que este año, como han comentado muchos, salgamos del foso en el que nos encontramos y haya algo más que la estabilización y de repente un poco de crecimiento? Sí, bueno, básicamente allí está la proyección de Credit Suisse que hablaba de un 3%, me parece, que podía generar la economía venezolana este año, ¿no? Nosotros, el Observatorio Venezolano de Finanzas, vimos un rebote a partir de agosto, digamos, donde la economía como que toca un fondo y empieza a recuperarse a partir de ese momento, ¿no? Claro, la economía había caído 50% según nuestras estimaciones, se recupera un 12% y cae finalmente un 40%, ¿no? Interanual. Es decir, pues no una recuperación, pero te mantienes en el foso, o sea, no es una forma de B para nada. Entonces, creo que esa recuperación no tiene que ver con la inversión extranjera, ni Jesús. Operaciones petroleras que pasaron de 350.000 barriles en agosto, septiembre, a 700.000 barriles, por ejemplo, ahora en febrero. Así que, nuevamente, aquí no podemos ser tan presumidos de pensar de que esta economía ya se recuperó. Estamos en un equilibrio sumamente inestable y difícilmente podemos pensar de que hay una recuperación sólida. Hay una recuperación sumamente tímida, que creo que todavía es muy pronto para decir que es una recuperación y que está demasiado dependiente, como siempre ha sido esta economía, del sector petrolero. Ángel, y otra pregunta que hacen en el chat es, y dado que tú manejas poco por el observatorio indicadores de crecimiento y estás viendo la actividad económica más o menos de una forma con mayor continuidad, pues que los indicadores de PIB que vemos al cierre del año o las proyecciones, ¿qué sectores de la economía estás viendo que crezcan aún en una situación de pandemia, cuando parece, por cierto, la pandemia llega ahora a sus peores momentos en Venezuela un año después de que comienzan los confinamientos y parece que se prolonga en el tiempo este fenómeno? ¿Cómo ves y qué sectores de la economía ves creciendo? No, lamentablemente allí nuevamente te digo que es sector energético, o sea, estamos hablando de la economía petrolera, no hay un crecimiento o sector, ¿no? Eh, como que acá, que se repita en lo que estamos viendo, aquí lo que hay es sector hidrocarburos con una expansión del nivel de exportaciones para el cierre del año, básicamente. Allí no hay más por dónde buscar o buscar a Dios por los rincones. Una economía que sigue dependiendo muchísimo del sector petrolero. Hubo algunos momentos en los cuales tal vez el sector comercio se recuperó un poco cuando cesó la crisis de la gasolina, pero bueno, todavía no se puede pensar de que eso es una recuperación sólida, ¿no? Ángel, y en estos propósitos que puede tener quienes ocupan hoy el Ejecutivo, de buscar inversiones, de buscar un viraje a un modelo chino o asiático, como tú comentabas, ¿cuáles son los pasos que pueden dar un poco para garantizar mayor confianza en sus bases legales o en su sistema, sí, de justicia e instituciones? O sea, ¿qué pasos pueden dar? ¿Qué acercamientos pueden tener con Estados Unidos? ¿Hasta dónde crees o estimas que eso los puede llevar a tener cierta apertura con los mercados, pues? Bueno, en Estados Unidos, digamos, siempre hay mucho lobby, ¿no? Por supuesto, hay muchos intereses, especialmente hablando de Venezuela, no queda en manos de los rusos, de los chinos, ¿no? Sí, básicamente de los turcos, ¿no? Ese va a ser un argumento que esgrimen algunas empresas perdedoras, en definitiva, las acciones. Pero bueno, creo que no es suficiente, ¿no? Creo que en este momento está metida en medio de un torbellino geopolítico internacional y no bastan ese tipo de argumentos en este momento, ¿no? Creo que es inevitable un enfrentamiento Estados Unidos-China, que en este momento es un enfrentamiento comercial, diplomático,
Espero que no escale a más, pero creo que la situación va a ser bien complicada allí y eso va a impedir que Venezuela sea pues una cabeza de playa, sea una economía tan atractiva, que sea una cabeza de playa para inversiones chinas y rusas. Así que en este momento no se puede olvidar o apartar del tablero económico el tablero político, el tablero geopolítico internacional y el ascenso de China en todo esto. Así que el acercamiento lo veo todavía muy precario. Creo que Biden no tiene prisa por levantar sanciones, ni tampoco hay ni una política clara allí. En cierta manera se mantiene la política de máxima presión en casi todos sus aspectos, aunque no el retórico, pero sí en los aspectos jurídicos y de coerción. Y especialmente eso se va a mantener allí como un candado mientras exista esa cantidad mientras exista el grupo de opinión de venezolanos en la Florida con los resultados electorales que hemos visto. Entonces yo no veo allí una modificación en el corto plazo y creo que entonces nos toca a todos pues saber tomar la política, la economía y la sociedad como viene, ¿no? Tomarla como viene y con eso seguir avanzando, ¿no? Y por eso digo que pensar únicamente en objetivos de instituciones económicas o de derechos económicos, obviando los derechos políticos, nos va a meter en serias dificultades si no hacemos un balance en la búsqueda de un modelo de libertades económicas, pero un modelo de libertad económica que no sea un modelo político de partido único, que es lo que en este momento, hacia donde en este momento podríamos estar avanzando. Gracias, Ángel. Y una última pregunta vinculado con algo que comentaban por el chat. Decían que somos una jaula pequeña, pero hay muchos en esa jaula y mencionan a diputados, empresarios, obreros. Y es justamente con esto último que vinculo el comentario. En la etapa de privatizaciones o en una etapa de aperturas, las luchas salariales, que por ejemplo han intentado en la Asamblea Nacional promover los que están a la izquierda del gobierno, el Partido Comunista y estos grupos, tienen una justamente marcada agenda por mejoras salariales y por, digamos, mejorar las condiciones de los trabajadores en Venezuela. ¿Cómo, o sea, ves que hay espacio para que aquellos que promueven la lucha política lo puedan hacer por el lado de las luchas salariales o incluso para los trabajadores? ¿Crees que empieza un tiempo de luchas salariales un poco más fuerte de lo que hemos visto antes? Totalmente. Yo tuve la oportunidad de decirlo en un salón protocolo que tenemos allí, o que teníamos en el Palacio Legislativo, y yo le pregunté a Valesa de cómo enfrentamos a un régimen como este, ¿no? Él me dijo, bueno, desde las cosas pequeñas, de las cosas concretas, ¿no? Típicamente, este tipo de regímenes trata de ponerte en las grandes, en discusiones abstractas, ¿no? Capitalismo, estructura, superestructura, este tipo de discusiones, ¿no? Y él me decía, tienes que ir a los problemas concretos, como el salario, ¿no? Y desde entonces, bueno, yo he hecho un trabajo, tal vez no está en la primera fila, pero bueno, fundamentalmente con el tema sindical, ¿no? Y el tema gremial y la lucha por el salario. Y por eso, pues, me he dedicado tanto tiempo a hablar de inflación desde en mi labor como diputado. Entonces, creo que es fundamental esta organización que no tenemos en Venezuela, que no tenemos algo como proceso de democracia de organización civil a niveles de los actores de sociedad, cooperación que por tanto se generan. Y con eso ya la aula, si la aula nos ponemos más que 25 millones, ¿no? El problema es que hay problemas de conflicto, problemas de cooperación. Y por eso entonces yo en la última lámina lo que decía es que tenemos que ir a esa organización de base, ¿no? Que se tiene que hacer en Petare, que tienes que hacer en cada uno de los sectores políticos y no solo los políticos, también hay que hacer gremios, sindicatos, las empresas, todo el mundo, un nivel de organización, de unidad, de cooperación que, aunque hay grandes esfuerzos, todavía falta mucho y eso va a ser fundamental para el proceso de democratización. Porque si tú no tienes confianza en la sociedad, que es una sociedad civil sumamente débil, bueno, tienes el problema de Rusia, logró ir una economía de mercado, que no es mercado, porque no hay instituciones, pero una economía más abierta, y quedó toda una pandilla de la KGB.
sociedad con bajo nivel de confianza, en definitiva sin cultura política. En Venezuela tenemos un nivel de cultura democrática muy superior a los de Rusia, superior a los de Colombia, superior al resto de la región, que te da una base para democrática, pero todavía falta mayor nivel de coordinación. Y eso me parece a mí fundamental en este momento, para hacer, no que las aulas más grandes, sino que podamos reventar las aulas y lograr la conquista de los derechos económicos, y junto a esos derechos, y con esos derechos también los derechos políticos. Ángel, ahora sí, para cerrar, que nos pase Isabel una última pregunta por el chat. No sé si la pudiste leer. Ante la ausencia del financiamiento bancario, ¿ves en el mercado de capitales una opción real para financiar el crecimiento? Sí, claro, por supuesto. O sea, creo que no tenemos sistema financiero en Venezuela, ni mercado de capitales, ni intermediación bancaria. O sea, eso es sumamente precario. Creo que todavía tienes que ir incrementando junto a eso. Digamos, ustedes, por ejemplo, los que son actores de estos sectores financieros, ¿no? De intermediación o de mercado de capitales, no es simplemente crear el mercado. Tienes que exigir reglas, Estado de Derecho, tienes que exigir sistema de justicia independiente, tienes que exigir, bueno, el tema de la hiperinflación, tienes que exigirlo. O sea, tú no puedes ser un gremio empresarial o un gremio que hace una propuesta económica y no habla de la hiperinflación, que es el principal problema de los venezolanos, que es el salario, que es el ingreso, ¿no? Entonces, digamos, no podemos ver estas cosas como separadas, ¿no? Bueno, vamos a tener mercado de capitales, pero no reformemos el sistema de justicia, ¿no? Tienes que tener un sistema de justicia para tener profundidad, sino cómo dirimes los conflictos, ¿no? Tú dices, bueno, hay que tener financiamiento, bueno, fiscal que en este momento no tiene, una moneda sana. Entonces, creo que tenemos que darle coherencia a todas las propuestas para tratar de que, digamos, no puede estar separado ni lo político ni lo económico, sino que todo tiene que verse como una gran cantidad de aspectos institucionales que tienen que estar en cualquier propuesta que se plantee. Hacerlo por separado, al final vas a tener un equilibrio no solo subóptimo, sino que en definitiva puede llevarte a un equilibrio sumamente malo, no como el de China, que puede ser el ejemplo, digamos, de crecimiento, sino como algo como la Unión Soviética o como Rusia, que es un país que está muy por debajo de las capacidades. Buenísimo, Ángel, gracias por la completa respuesta. Bueno, yo creo que ahora sí, agradecidos, Ángel, con este espacio, esta hora que nos has brindado a los egresados de la escuela, a los amigos de la escuela, a los profesores. He visto varios profesores conectados hoy. Creo que ha sido un muy grato espacio de nuevo para compartir y comentar temas de interés y de actualidad, muy de actualidad, pero que tú les pones un contexto histórico y los basas como en mucho de la teoría que llevas años hablando y comentando a través de artículos, como tú decías, y en estos espacios. Agradecidos, Ángel, por acompañarnos hoy. Por el chat están los canales de apoyo a Excelecon, nuestra página web, las vías de donativos. Gracias a los que estuvieron acá hoy presentes también y a los que, bueno, suelen asistir regularmente a nuestras actividades, a los otros directivos del Fondo de Egresados, profesores de la escuela. Cualquier cosa, tienen nuestros canales de contacto para seguir en vínculo con nosotros. Gracias, Ángel. Bueno, saludos a todos. Luis, te voy a escribir, estoy pendiente. Un gran abrazo a todos. Encantado. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Isabel. Gracias a todos. Sigan allí en la escuela. Señor. Muchas gracias, Ángel. Muy amable. Gracias por todo tu apoyo.